en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 15. ¿Ya? Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así la Escritura: muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y con todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no le respondió nada, de modo que Pilato estaba muy asombrado. Amén. Bien, mis queridos hermanos, nosotros estamos ya terminando casi lo que es la enseñanza del Evangelio de Marcos. Espero poder concluir el día de hoy, ¿cierto?, con los capítulos 15 y capítulo 16. Un poco del contexto, ¿cierto?, de lo que hemos estado estudiando en estos últimos días. Jesús, mis queridos hermanos, había sido condenado por el Sanedrín, ¿ya? A él, al Señor Jesucristo, se le acusó de blasfemia. Cuando, por ejemplo, a Cristo le estaban buscando alguna causa para poder condenarle, ¿cierto? Porque ese era el propósito de los ancianos, los escribas, los fariseos, de los sumos sacerdotes, era llevarlo a la muerte. Pero cuando se presentaban los acusadores no tenían ni una acusación clara en contra del Señor. Dice de hecho de que se presentaron dos diciendo que él podía derribar el templo de Dios y reedificarlo, pero ni aún así concordaban en su testimonio. Finalmente el sumo sacerdote dice que le hace una pregunta y le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios, el Hijo del bendito? A lo que Cristo dice: sí, yo lo soy. Entonces, por declarar el Señor esta palabra, que no era mentira, ¿cierto?, que fue verdad, porque esa es la identidad de Jesús, Él es el Hijo de Dios, el Dios mismo también hecho carne. Entonces, al declarar esto, fue acusado de blasfemia. Pero esta acusación, mis queridos hermanos, de blasfemia no tenía ni una importancia para los romanos, ¿cierto?, para poder condenarle a alguien de blasfemia emitida por un judío, ¿ya? Si ellos se presentaban ante Pilato, ante la autoridad romana, y le decían: mira, Jesús dijo yo soy el Hijo de Dios, para ellos no significaba nada, ya que los romanos tenían muchos dioses. Ellos eran politeístas, creían en muchas deidades, ¿cierto? Entonces no tenía esta acusación un fundamento sólido, un fundamento claro para condenarle. Entonces el Sanedrín, ¿cierto?, para llevarle a juicio, ya que ellos, estando bajo el imperio romano, no podían dar muerte a nadie, ¿ya? Esa autoridad le había sido quitada. Entonces, para matar a Jesús, para llevarle a juicio, para condenarle a la muerte, tenían que tener un argumento sólido y claro, el cual Pilato pudiera tomar y pudiera ejecutar a Jesús. Entonces, cuando se presentan delante de Pilato, ¿cuál fue el argumento? Ya no era la acusación de blasfemia. Cuando se presentan donde Pilato le dice, él dice que es el rey de los judíos, ¿ya? Y bueno, Pilato a todo esto interroga a Jesús en varias oportunidades. Dice que cuando se presenta lo interroga, no lo halló culpable. Después lo manda a Herodes, ¿cierto?, en otro evangelio. Herodes lo interroga, Cristo no responde nada, no lo hallan culpable. Le vuelve a preguntar Pilato. Dice que hasta su mujer tuvo un sueño donde le decían en el sueño: no tengas nada que ver con este justo, ¿ya? Y él vuelve a preguntarle, y Cristo, ¿cierto?, cayó simplemente, y él no hallaba nada, ¿cierto?, en contra de Jesús para poder condenarle. Pero los judíos, ¿cierto?, empezaron a decir, los líderes religiosos: mira, si tú sueltas a este, eres enemigo de César, porque nosotros tenemos un rey, el César, ¿ya? Entonces esa fue finalmente la acusación por la que Cristo iba a ser condenado. También le inventaron un cargo donde decían, ¿cierto?, en otro evangelio, de que el Señor prohibía dar tributo a César. Entonces, mi hermano, el juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fue un juicio totalmente injusto. No fue un juicio claro, no fue un juicio, por así decirlo, correcto. Ellos lo juzgaron en la noche como Sanedrín, después lo llevaron, ¿cierto?, donde Pilato con una falsa acusación, con el fin y propósito de llevarlo a la muerte. A lo que Pilato, mis queridos hermanos, cuando ve toda esta situación, los ancianos de los judíos acusando al Señor y todo este tema, él se da cuenta cuál es la verdadera motivación por la cual estaban atacando al Señor. Y la Biblia lo dice claramente, dice de que por envidia, ¿cierto?, querían asesinar al Señor. La gente se iba tras Jesús, ellos estaban dejando de ser populares, no querían soltar, ¿cierto?, su autoridad como líderes religiosos, y ese era el propósito, ¿cierto?, y el motivo por el cual querían eliminar al Señor, por envidia, ¿ya?
Bien, en esos tiempos, mis queridos hermanos, se estaba celebrando la Pascua. ¿Ya? Ustedes recordarán lo que es la Pascua. La Pascua se inicia, esta celebración judía, cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿cierto?, de Egipto. Y Dios le dice en la última plaga, ¿cierto?, en la 10ª plaga, mire, tomen un cordero, ya, el mejor cordero, sin manchas, sin arrugas, sin nada, y a ese cordero sacrifíquenlo, ¿cierto?, y cómanlo, y la sangre de ese cordero pinten los marcos de las puertas y de las ventanas, porque el ángel de la muerte pasará, pero donde vea la sangre, ¿cierto?, el ángel pasará de largo. Y bueno, ese rito, ¿cierto?, de los judíos, la Pascua, se celebraba todos los años. Todos los años se sacrificaba este cordero, ¿cierto?, donde las personas recordaban la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. También en la Pascua, mi hermano, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Ya entraba a ese lugar santísimo para hacer reconciliación entre Dios y el pueblo. Se ponía ahí una vez al año solamente en el templo, ya había un lugar santo donde ministraban los levitas, ¿cierto?, los sacerdotes durante el año, pero al lugar santísimo se entraba una vez al año en esta fiesta. Bien, entonces todos esos corderos, mis queridos hermanos, que se sacrificaron durante mucho tiempo, años y años, todo eso era un símbolo de lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás. De hecho, cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros sabemos de que Cristo murió acá en la Pascua, mis queridos hermanos, y ahora su sangre que Él derramó en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, de que Dios, ¿cierto?, cargó el pecado de toda la humanidad en el siervo de Jehová, ¿cierto?, hablando del Mesías, hablando de Jesucristo. Y Él fue herido, fue molido por nuestras transgresiones, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios, el Padre, cargó el pecado de toda la humanidad en su Hijo. Él pagó el precio por nuestra maldad. A todo esto, en el Antiguo Testamento, cuando la gente quería reconciliarse con Dios y llevaban sus sacrificios, su ofrenda, ¿cierto?, delante del Señor, ellos ponían la mano sobre el cordero o sobre el becerro, el buey, ¿cierto?, y confesaban sus pecados, y era como que el pecado de ellos era transmitido, ¿cierto?, a este animal sin culpa, y el animal era sacrificado en lugar de ellos. Todo eso, mi hermano, en el Antiguo Testamento era un símbolo de lo que Cristo hizo. Por eso nosotros hablamos del sacrificio sustitutorio, ¿cierto?, que hizo Cristo, porque Él fue nuestro sustituto. Nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, pero fue el Señor quien dio su vida por nosotros. Quizá usted no ha entendido nunca el tema de la cruz. Quizá usted se puede preguntar: ¿y por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa cruz conmigo? Ya, bueno, esa cruz tiene que ver de que Dios el Padre cargó el pecado de toda la humanidad en su Hijo Jesucristo, y Él murió en esa cruz por usted y por mí y por todos los hombres. Por eso era necesario, ¿cierto?, el sacrificio de Cristo. Bien, en esos días, ¿cierto?, que se celebraba la Pascua, había una costumbre de soltar un preso. Y dice de que había un preso famoso también que se llamaba Barrabás. Ya Barrabás era un preso famoso, era un asesino, dice la palabra, un homicida. Y además Barrabás, ¿cierto?, era revolucionario. Se puede creer de que él pertenecía a estos movimientos radicales que había, ¿cierto?, entre los judíos en contra de Roma. Y él había sido puesto preso por homicidio y también, ¿cierto?, por robo, por hurto. Era una persona que no tenía el mejor testimonio, mis queridos hermanos. Y el otro que estaba también para ser juzgado era nuestro Señor, ¿ya? Y en esa fiesta, el gobernador, ¿cierto?, Pilato, acostumbraba a soltar a un preso, el que la multitud pidiese. Entonces, como Pilato no quería tener nada que ver con el asunto, aparte del sueño que le habían contado, ¿cierto?, él dice: bueno, ¿a quién quieren que los suelte? Y las multitudes, instigadas por los sacerdotes, ¿cierto?, los líderes religiosos, dicen que Barrabás sea suelto y Jesús sea ejecutado. El método, mis queridos hermanos, de la crucifixión ya era reservado solamente para los peores criminales. Los romanos, cuando eran ejecutados por algún delito que ellos cometían, ¿cómo morían? Decapitados. Por ejemplo, la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia, dice de que el apóstol Pablo fue decapitado en Roma porque él tenía ciudadanía romana, pero el apóstol Pedro fue crucificado. Y dice la tradición de que Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, y pidió ser crucificado boca abajo, ¿cierto?, al revés.
Entonces la cruz, mi querido hermano, era el método más humillante, doloroso y vergonzoso de la época para poder ejecutar a un criminal reservado, ¿cierto?, solamente para extranjeros o personas, ¿cierto?, que habían cometido crímenes grandes en contra de Roma. Y el Señor fue muerto en esa cruz, ¿ya? La mirra, ¿cierto? Dice la palabra de que cuando Cristo estaba allí en la cruz, dice de que en un momento le acercan vino mezclado con mirra, ¿cierto? Y esto se ocupaba para poder, por así decirlo, sedar a la persona o adormecer a la persona en ese momento de dolor, ¿ya? Le acercaban esta mirra, era como algo, por así, un sedante, ¿cierto?, que tranquilizaba un poco los dolores de la persona para que la persona pudiera seguir, ¿cierto?, allí en la cruz. A todo esto, mi hermano, cuando una persona era crucificada, de repente quizás no moría en el día. Esta persona podía pasar varios días crucificada y finalmente moría en esa cruz, y muchas veces los romanos ni siquiera le sacaban de la cruz y dejaban de que los pájaros, los buitres, ¿cierto?, vinieran y se comieran a la persona en la cruz. Otras veces, cuando los sacaban de la cruz, el cadáver ya en descomposición, lo tiraban por ahí simplemente y los perros salvajes se lo comían, ¿ya? Para que usted sepa. Y en otras oportunidades tomaban a los crucificados y lo echaban a una fosa común solamente. Esto es interesante porque cuando Cristo muere en la cruz, no se nombra nada de los otros dos ladrones que murieron junto al Señor. Cuando Cristo murió en esa cruz, ¿cierto?, dice que había un ladrón a la derecha y un ladrón a la izquierda. Uno creyó y el otro no, ¿ya? Pero cuando Cristo muere, ¿cierto?, y le llega la noticia a Pilato y le dice, mira, cuando José de Arimatea le dice, mira, vengo a pedir el cuerpo del Señor para enterrarlo, Pilato se asombra de que Cristo ya hubiese muerto tan pronto, porque como le dije, muchas veces en la cruz la persona acostumbrada a durar mucho tiempo y aún hasta días en esa agonía. Bien, Cristo, ¿cierto?, fue pedido por José de Arimatea, que él pertenecía al concilio, ¿cierto?, y era discípulo, por así decirlo, oculto del Señor. Amén. Era discípulo oculto del Señor, junto con Nicodemo. Ya, junto con Nicodemo, ellos seguían al Señor ocultamente por miedo, ¿cierto?, a los judíos, al resto de los otros ancianos y líderes del pueblo de Israel que no habían creído en el Señor, ¿ya? Entonces, cuando Cristo muere en esa cruz, dice, Padre, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. Dice, ¿cierto?, de que también en ese momento los soldados, ¿cierto?, quisieron quebrarle las piernas a uno, ¿cierto?, le quebraron las piernas al otro, pero a Cristo no, porque él ya había fallecido, pero fue, ¿cierto?, tocado, ¿cierto?, con una lanza de la cual salió agua y sangre. Ya dice la palabra también en otros evangelios. Pilato, al darse cuenta de que el Señor, ¿cierto?, partió, había fallecido, mandó a preguntar al centurión, le dijo, sí, así fue. No tuvo problema en entregar el cuerpo, y ese día, mi querido hermano, era un día viernes. El día que Jesús fue ejecutado fue un día viernes. ¿A qué hora Jesús fue ejecutado? A las 9 de la mañana. A las 12 del día dice la palabra que hubo grandes tinieblas, ¿cierto?, en toda la tierra, y Cristo expiró, ¿cierto?, entregó el Espíritu, o falleció, ¿cierto?, a las 3 de la tarde. ¿Ya? Esa es la cronología de la cruz. Es decir, el Señor estuvo en la cruz, ¿cuántas horas? 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bien. Bueno, cuando el Señor iba, mis queridos hermanos, camino a la cruz, ¿ya? Porque al Señor, antes de ir a la cruz, lo azotaron. Ustedes saben la historia, ¿cierto? Al Señor, mi hermano, después de ser sentenciado a muerte, el Señor, ¿qué es lo que pasó? Lo llevaron donde la compañía romana. Los judíos, mis queridos hermanos, podían ellos golpear a un judío 40 azotes menos uno. Es decir, 39 azotes le podían dar a una persona o a un criminal por los pecados o delitos que había cometido. Pero los romanos, ¿cierto?, no tenían problema en azotar y en azotar y en azotar a una persona. Aparte, los judíos quizás se azotaban con varas, ¿ya? Pero los romanos azotaban con el látigo romano. Ese látigo, mis queridos hermanos, tenía huesos, tenía piedras, ¿cierto?, que muchas veces se incrustaban en la piel y al ser sacados desgarraban la piel de la persona. Cristo, hermano, fue golpeado, fue masacrado, ¿cierto?,
los soldados se ensañaron con él de tal manera que dice de que a él le pusieron una corona de espinas, le golpeaban la cabeza con la corona, le pusieron una capa, ¿cierto?, de color púrpura o carmesí, ¿cierto?, y le hacían reverencia y le decían: salve el rey de los judíos. Se burlaban del Señor mientras lo estaban golpeando y todo el tema. Cuando termina, ¿cierto?, de golpear al Señor, dice la palabra de que la persona ejecutada en la cruz debía cargar la cruz. Ahora que se entienda, debía cargar la viga, ¿cierto?, donde iban a ser puestos los brazos. El poste, ¿cierto?, ya estaba en aquel lugar de la ejecución, pero la persona debía cargar la viga. Y el Señor, ¿cierto?, le hicieron cargar su cruz, pero era tanto, ¿cierto?, lo que se ensañaron con el Señor, de que finalmente, ¿qué es lo que pasó? Venía un hombre del campo, dice la palabra que era Simón de Cirene. Al decir que era Simón de Cirene, era probablemente una persona negra, ya de color negro. No es por ser racista ni nada, pero era una persona de color negro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cirene queda en el norte de África, ¿ya? Entonces era una persona de color que le hicieron cargar la cruz, porque Jesús fue tanto, hermano, lo que lo golpearon, que él tuvo, ¿cierto?, que ser ayudado en ese momento. Cuando Cristo, mi querido hermano, fue ejecutado, ¿cierto?, el Señor emite 7 palabras, que se conocen las 7 palabras de la cruz, ¿ya? Y bueno, cuando el Señor dice consumado es, ¿qué es lo que ocurre? Dice de que en ese momento el velo del templo que separa el lugar santo del lugar santísimo se rasga en dos. El acceso a la presencia santísima de Dios el Padre es abierta. Y ahora por medio de Cristo todos tenemos acceso a la misma presencia del Señor. Dice de que hubo un terremoto, ¿ya? Y que también muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron en ese instante. Es decir, ocurrió una obra sobrenatural del Espíritu. A todo esto, cuando el centurión y la gente que estaba mirando al pie de la cruz vio esto, ¿cierto?, ellos dijeron: ciertamente este es el Hijo de Dios. Eso ocurrió, ¿cierto?, en el momento en el que el Señor entregó su Espíritu. Bien, como les decía, José de Arimatea, después de que el Señor parte, pidió el cuerpo y lo enterró, ¿cierto?, en una tumba familiar que ellos tenían. Se cree, ¿cierto?, que puede ser una tumba familiar. ¿Y cómo eran las tumbas, mis queridos hermanos, o dónde fue puesto el Señor? Era una cueva, ¿ya? Era una cueva que tenía una abertura, y fuera de la cueva tenía una puerta que se abría, se rodaba, era una piedra la que se rodaba y que permitía el acceso a esa cueva. En esa cueva, ¿cierto?, había una mesa, por así decirlo, donde era puesta la persona. Y dice la Biblia de que José de Arimatea envolvió al Señor, pero no lo envolvió como típicamente los judíos lo hacen, donde le echan mirra, ¿cierto?, le echan perfume y cuantas cosas para poder conservar el cuerpo y así no se descomponga tan rápido, ¿ya? El Señor fue envuelto solamente en lienzos y fue puesto ahí. ¿Por qué? Porque ya se acercaba el día de reposo, ¿ya? Y los judíos guardan el día de reposo, y hasta el día de hoy los judíos guardan el día de reposo, que equivale al día sábado. En el día sábado ellos no podían ir al cementerio, no podían hacer nada más. De hecho, se cree de que alguna gente cuando moría, ¿cierto?, un día viernes y ya entraba para el día de reposo, no podían ni siquiera enterrar a esa persona en ese día. Entonces, como ya se venía el día de reposo, fue algo rápido, ¿cierto?, lo que fue el entierro del Señor. Dice que las mujeres veían donde el Señor fue puesto, ¿ya? Bien. Los discípulos, ¿cierto?, como judíos, guardaron el sábado. Ahora nosotros, como cristianos, no estamos obligados a guardar el día sábado, porque el día sábado es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. No es un pacto para los gentiles, ¿ya? Como la circuncisión y todo eso, eso pertenece netamente al pueblo de Israel, no a nosotros los gentiles. Los judíos, ¿cierto?, guardaron el día sábado, y dice que las mujeres el primer día de la semana, que equivale al día domingo en la mañana, a las horas tempranas de la mañana, el día para los judíos empieza a las 6 de la mañana, ¿ya? Ellas fueron al sepulcro a ver qué es lo que había pasado con el Señor. Ellas dice de que compraron mirra, aloe, ¿cierto?, para poder ahí ungir al Señor, darle quizá un mejor embalsamado al cuerpo del Señor, no recordando lo que Cristo había dicho, de que después de 3 días se iba a resucitar, ¿ya? Y dice que cuando llega
aquel lugar, aquellas mujeres ven un ángel sentado, ¿cierto?, en aquella mesa de piedra donde los cuerpos eran puestos, y le dice: ¿por qué buscáis al Señor, ¿cierto? ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Es curioso, pero es hermoso a la vez el simbolismo que podemos encontrar en esto. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, el arca del pacto, el propiciatorio, ¿cierto?, esa arca que estaba en el lugar santísimo, donde el sacerdote entra una vez al año, esa arca contenía dentro, ¿cierto?, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, ¿ya?, y contenía el maná. Todo esto son símbolos, mis queridos hermanos, de Dios mismo, ¿cierto? Jesús dijo: yo soy el pan de vida, ¿ya? Jesús es, ¿cierto?, la palabra hecha carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y esta palabra se hizo carne. Y en esa arca, ¿cierto?, encima de esa arca hay algo que se llama el propiciatorio. Y en ese propiciatorio hay 2 ángeles, ¿ya? Y cuando llegan las mujeres a aquel lugar, ¿cierto?, ven a este ángel sentado en el lugar, ¿cierto?, donde había sido puesto el Señor y donde su sangre también había manchado aquella mesa. En ese propiciatorio, los judíos en el Antiguo Testamento rociaban la sangre de los animales para hacer reconciliación entre Dios y los hombres, ¿ya? Eso es un simbolismo también del cual podemos una vez más sacar una tipología de lo que hizo Cristo, ¿cierto?, en relación a lo que el Antiguo Testamento hablaba de lo que el Señor iba a hacer. Amén. Bien. Cuando las mujeres ven al ángel, se espantan. Dice que después Jesús habla a María Magdalena, ¿cierto? Ella le reconoce, le dice Raboni, ¿cierto?, que quiere decir maestro, mi maestro. Y el Señor le dice: bueno, voy a subir al Padre, ¿cierto? Aún no subo a Él, después voy a presentarme delante de ustedes. El Señor se aparece a 2 discípulos que iban camino de Emaús, y también después el Señor se le aparece a los 11 discípulos. 11 ahora, ¿por qué? Porque Judas ya se había liquidado, ¿cierto? Después de la traición de Judas, él fue y entregó las monedas de plata que le dieron, ¿cierto?, por traicionar al Señor. Dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. Pero Judas después fue y dice la Biblia que se ahorcó, ¿ya? Algunos dicen, ¿cierto?, de que cuando Judas se ahorca, se quiebra la rama y cae y se reventó, dice la palabra, ya que eso habla la Escritura en el libro de Hechos. Dice que cayendo fue reventado, ¿ya? Y bien, entonces quedaban 11 apóstoles. Y el Señor se aparece a ellos, no, hermano, como un fantasma, ¿ya? No como una visión en su imaginación, sino con su cuerpo resucitado, ¿ya? El Señor se aparece a ellos y le dice, bueno, de que Él estaba ahí, ¿cierto? Si tenían dudas podían meter su dedo acá en su costado. Ustedes recordarán la historia de que Tomás era medio incrédulo y el Señor lo invita a meter la mano en su costado, ¿cierto?, y en sus manos, para que él literalmente se diera cuenta de que no era un fantasma ni una visión, sino que era Cristo que había resucitado con un cuerpo glorificado. El Señor en esa aparición, cuando se aparece, ¿cierto?, a los 11, les da lo que se conoce como la gran comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere, ¿cierto?, se bautice, será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y yo estaré con ustedes, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Esa comisión, mi hermano, desde que Cristo la entregó a los 11 apóstoles, se ha seguido cumpliendo hasta el día de hoy, y también por hombres fieles, ¿cierto?, que han sido al Señor, también el Evangelio ha podido llegar hasta nosotros, ¿ya? Y bueno, y esa es nuestra tarea en realidad como iglesia, ir y predicar el Evangelio en todo el mundo, a toda criatura, sin excepciones. Dice que Cristo, después que le da la comisión, ¿qué es lo que sucede? Asciende a los cielos, ¿cierto? Y en el libro de los Hechos, la palabra del Señor dice de que habían 2 ángeles y le dice: hombres galileos, ¿por qué están mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, asimismo volverá. Y esta es la promesa que nosotros esperamos hasta el día de hoy, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo volverá. El día y la hora, mis queridos hermanos, nadie lo sabe, ¿ya? Pero Él prometió de que iba a volver. Y antes de su venida, dijo que habrían señales, ¿cierto?, que
iban a suceder que anunciaban el pronto retorno de Él. Guerras, rumores de guerra, usted puede verlo en internet, ¿cierto? En la televisión, hay guerras, ¿cierto? En Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, y en cuanto a otros lugares más, guerras, rumores de guerra, la ciencia aumentaría, habrían enfermedades, pestes, terremotos, falsos profetas, ¿cierto? Y todas esas señales se están cumpliendo a una velocidad sorprendente, mis queridos hermanos. El tema está preparados, ¿ya? Para esa segunda venida de nuestro Señor. Y es así, mis queridos hermanos, como termina, ¿cierto?, el Evangelio de Marcos, ¿ya? Es así, mis queridos hermanos, como termina el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Capítulo 15, capítulo 16. Cuando estaba estudiando, mis queridos hermanos, este tema, me di cuenta de algo interesante. A mi hermana Stephanie le va a gustar capaz esto. ¿Sabe lo que significa el nombre Barrabás? Barrabás, el nombre Barrabás, Bar, ¿cierto? Abás significa, Bar es hijo y Abás, padre. El nombre Barrabás significa hijo del padre. Algo interesante. Estaba el hijo del padre, estaba el hijo de Dios, ¿cierto? Y la gente escogió al hijo del padre, ¿cierto? Y es interesante esto, mis queridos hermanos, porque Cristo murió por nosotros, ¿ya? Él se dio su vida para poder darnos salvación, vida eterna a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, reconciliación con el Señor. Y le damos gracias, mis queridos hermanos, al Señor, ¿ya? Porque si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos nosotros en el día de hoy? Amén. ¿Dónde estaríamos? Yo le doy gracias al Señor porque, mis queridos hermanos, de repente Dios toma medios, aunque son de repente a veces drásticos para uno, o Dios hace las cosas de una manera tan perfecta que Dios de repente utiliza hasta las situaciones más difíciles de nuestra vida para que nosotros le podamos conocer y podamos darnos cuenta de que Él es real, de que Él existe, de que Él no es un mito, no es una fantasía, y que su sacrificio, lo que Él hizo, todo es real. Y yo le doy gracias al Señor por esto, mis queridos hermanos. Yo hoy día justo había salido, ¿cierto?, a visitar un hogar, venía volviendo acá a la iglesia, y cuando vuelvo siempre veo la misma historia, ¿cierto? Veo jóvenes, la droga, jóvenes, pero ya la droga, hermano, lo tienen muerto, ya muerto así en vida las personas. Y yo venía acá llegando al templo y yo le decía, gracias Señor, gracias Jesús, porque yo podría estar así también un día. Y porque tú un día, ¿cierto?, tomaste quizás un método drástico para mi vida, me llamaste quizás con dolor, ¿ya? Porque a veces uno a la buena no entiende. Pero yo te doy gracias, le decía al Señor cuando iba llegando acá al templo, porque tú me llamaste, abriste mis ojos y yo hoy pude haber estado así. Pero hoy te doy gracias porque estoy donde estoy, gracias a lo que tú hiciste. Amén. Y ese es el poder que tiene el Evangelio, mis queridos hermanos. Dios cuando nos busca a nosotros es solamente para hacernos bien, para bendecir nuestra vida, para ayudarnos, ya, para que tomemos buenas decisiones. El único propósito, mis queridos hermanos, vecinos, vecinas, que Dios te busca es para hacerte bien, ¿ya? Muchas veces las leyes que están en la palabra del Señor no son leyes que Dios se le ocurrió arbitrariamente ponerte para restringir tu libertad, no. Todas esas leyes o mandamientos, ¿cierto?, que Dios tiene en su palabra, tienen un propósito. Y el propósito es ayudarte a vivir una buena vida. Al poder, en este tiempo que tú tienes de vida, que son 70, 80, 90 años quizás que Dios te dé, ojalá, es que tú tomes buenas decisiones y te pueda ir bien. En la obediencia a Dios, en el buscar a Dios, va a estar nuestra ganancia siempre. Amén. Así que este es el mensaje, mis queridos hermanos, que tengo para compartir con ustedes en el día de hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy hemos podido terminar el Evangelio de Marcos, de poder estudiarlo, Señor. Quizás, Dios mío, fue un estudio un poco panorámico, a grandes rasgos, Señor. Padre, pero yo te pido de que podamos entender lo más grande que tú nos quieres decir por medio de esta palabra. De que tú un día pagaste un precio, Señor, por nuestra salvación. Que tú diste tu vida en la cruz, Señor, Padre, para que nosotros tuviéramos salvación, vida eterna, perdón de pecados.
de que ya no es necesario, Señor, que nosotros hagamos sacrificios, Señor, ni que tampoco, Dios mío, debamos nosotros pagar por nuestro pecado, porque tú ya pagaste ese precio, Padre. Pero ahora lo que tú nos pides, Señor, es que podamos creer en ti, podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos vivir una vida para ti, guardando, Señor, tus mandamientos, tu palabra. Señor, yo bendigo, Dios mío, a la iglesia, a los hermanos, a las personas nuevas que están el día de hoy. Padre, bendíceles grandemente, Señor, y que sus ojos sean abiertos y puedan darse cuenta, Dios, de cuánto tú les amas, Señor, y cuán importantes son ellos para ti. Tu palabra declara que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo, Señor. Amado Dios, y tú pagaste un precio, Padre, para que ellos tuvieran salvación y no se perdieran. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.